Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de termodinámica. En esta ocasión vamos a resolver algunos ejercicios sobre el ensamble canónico y la distribución de Boltzmann. Los enunciados los puedes encontrar en la página web, el enlace te lo dejo en la descripción. Y ahí vas a poder encontrar todas estas cosas escritas en látex, de modo que te será fácil de leer, más fácil que leerlo acá. Lo que haremos aquí, sin embargo, será desarrollar estos ejercicios, los haremos paso a paso, de modo que sean fáciles de entender, lo más fácil dentro de lo posible. Bien, comencemos entonces con los desarrollos. El primer ejercicio dice así: un sistema tiene n estados, los que pueden tener energía 0 o delta. Muestre que el número de formas omega como función de la energía de configuraciones del sistema total con energía E igual a R delta, siendo R un número entero, está dado por esta cosa que está acá. Luego remueve una pequeña cantidad de energía S delta del sistema, donde el S es mucho menor que el R que está aquí, mucho menor que ese R, y muestre que entonces se cumple esta relación. Y como consecuencia de ello, el sistema tiene una temperatura que se puede obtener a partir de esta relación. 1 sobre kBt igual a 1 sobre delta logaritmo natural de n-r partido por r. Finalmente, esboza un gráfico de kBt como función de la r, tomando r que va desde 0 hasta n. Bien, tratemos de entender primero el enunciado. Voy a acomodar un poco estas cosas. Estos dos enunciados que siguen después los voy a correr por allá. Nosotros vamos a continuar aquí abajo. Bien, entonces, pongamos aquí solución. ¿Cómo resolvemos este problema? Veamos la primera parte. Esto se divide en tres partes. Primero, demostrar que el número de configuraciones del sistema es esto de acá. Lo voy a pintar de azul. Esto de aquí es el número de configuraciones de un sistema tal y como lo describe acá. Es decir, tiene n estados y cada uno puede tener energía 0 o delta. Entonces, ¿cómo nos imaginamos esta cuestión? A ver, antes de hacer, vamos a dividir este ejercicio en partes. Esta es la parte A, esto de acá va a ser la parte B y finalmente esto de acá la vamos a llamar parte C. C y D, esto de acá. Entonces, ¿cómo hacemos la parte A? Veamos el enunciado de nuevo. Un sistema de n estados, los que pueden tener energía 0 o delta, muestre que el número de formas omega de configuraciones del sistema total con energía E igual a R delta, siendo R un número entero, tiene esta estructura. ¿Qué quiere decir esto? El sistema tiene n estados, o sea, está compuesto por n partes. Pongámosle aquí parte 1, parte 2, 3, 4, punto suspensivo, hasta llegar a n. Vamos a poner aquí la enésima. Y cada estado tiene energía o 0, puede ser 0 o delta, energía individual, póngale. Individual. Luego dice lo siguiente: la energía del sistema es R delta, donde R es un número entero. Y quiere decir esto es que algún grupo de acá tiene energía delta, ¿no es cierto? Y dentro de los que tienen energía delta son R en total. O sea, número de estados con energía delta es igual a R. Hay R estados con energía delta. Pongámoslo aquí. Delta, delta. Aquí, delta. Delta 0. No sé, aquí estamos poniendo el azar. Delta. Entonces, si contamos todos estos bichos, los voy a pintar de color verde. Si contamos esto con esto, con esto y todos los demás que están entre medio, todos esos son R en total. Entonces, si queremos determinar el número de estados, o sea, el número de configuraciones, esto de acá, el número de configuraciones del sistema, tal que la energía es igual a esto, donde R es un número entero, entonces lo que tenemos que hacer es resolver un problema de combinaciones. Tenemos que el número de estados asociados a esta energía E igual a R delta va a ser igual a la cantidad total de estados combinados en grupos de R. Y esto es lo mismo que n factorial sobre n menos r. Este n es mayúscula. Factorial por r factorial. Coincide con lo que tenemos acá arriba. De hecho es exactamente lo mismo. Ya está resuelta esa primera parte. Es bastante sencillo. La parte A ya está lista. Veamos ahora qué dice la parte B. Luego remueve una cantidad pequeña de energía S delta del sistema, con S mucho menor que R. Y muestra que ahora el número de configuraciones del sistema con esa energía E menos el epsilon, estamos asumiendo que eso es epsilon, va a ser aproximadamente igual a esto de acá. ¿Qué significa esta cuestión? Vamos a poner aquí la parte B. Hagamos de nuevo el dibujo. Tenemos nuestro sistema compuesto de n estados. Aquí está el 1, el 2. Pero esta vez lo voy a dibujar más extenso para dejar más clara la idea que está detrás del enunciado.
Ahí, ahí está el punto suspensivo. Voy a poner aquí alguno punto suspensivo. Ahí sí. Entonces aquí está el 3, el 4 y así. Pongámosle aquí un K, punto suspensivo hasta N. Entonces, en principio tenemos que asumir de que estos son muchos. Y acá hay alguno que tiene energía 0, otros delta, 0, delta, delta, 0, delta, aquí es delta, no sé, y 0, no sé. Y si contamos todos los que tienen energía delta, los contamos todos estos son R en total. Asumiremos que la cantidad N, a ver, lo voy a poner con otro color, lo voy a poner azul. Vamos a asumir que esta cantidad N de estados, vamos a dibujar aquí N, es grande. Y el R que es menor que el N, ese también es grande. Entonces, ¿qué quiere decir el enunciado? Dice, luego remueva una pequeña cantidad de energía epsilon igual a S delta del sistema, con S mucho menor que R, y muestre que ocurre esto que aparece acá en el cuadrado verde, ¿cierto? Dentro de la mancha azul. Quiere decir que si yo le quito algunos cuantos de energía, por ejemplo, le quito le quito alguno de acá y otro de por aquí, pero solo algunos, no todos. Le quito una cantidad S en total. La energía va a ser tal como la que se muestra acá. Voy a copiarme esta cuestión. Ahí. Creo que ahora sí. La energía va a ser esto que está acá. La energía, la cantidad de configuraciones. Voy a copiarme esto, me lo voy a llevar. Entonces, si quitamos S, ¿no es cierto? Si quitamos S elementos de acá, o sea, estos deltas los transformamos en ceros. Todos estos son S en total, donde el S es un número pequeño, mucho menor que el R. Entonces, el número de configuraciones se va a transformar en esto. ¿Cómo probamos eso? La respuesta es sencilla. Tenemos que el número de configuraciones asociada a una energía E igual a R delta. Ya vimos que esta cosa es N factorial. N sobre R. Y esto es N factorial sobre N menos R factorial por R factorial. Ahora vamos a aplicar lo mismo para una energía menos epsilon. Esto es lo mismo que número de configuraciones para R delta menos S delta. Aquí debemos asociar este E con el R delta y el epsilon con el S delta. Esto como resultado nos va a dar una combinatoria de n estados entre R menos S. Eso lo hacemos siguiendo la lógica de esta fórmula que ya hemos obtenido en la parte anterior. Si desarrollamos esta combinatoria de acá, vamos a obtener lo siguiente. Esto será igual a n factorial sobre n menos R menos S factorial R menos S factorial. Bien, ahora desarrollemos esta última expresión. Lo primero que voy a hacer sobre esto es lo siguiente. Voy a multiplicar por n menos R factorial y voy a dividir por n menos R factorial. Y también voy a multiplicar por R factorial y dividir por R factorial. Todo esto da 1, así que no produce ningún cambio. Todo eso da 1. Y ahora voy a reordenar los términos. Haciendo estas cuentas tengo n factorial sobre r factorial, n menos r factorial. Voy a pintarlas para que nadie se me pierda. A ver, los voy a pintar con amarillo. Esto con esto y esto. Es esto de acá. Por todo lo demás. Aquí voy a escribir r factorial sobre r menos s factorial. Lo voy a pintar de verde. Eso lo voy a poner aquí con ese de acá. Y lo último, n menos r factorial sobre... Aquí voy a hacer corchetes. N menos R menos S factorial. Si te fijas, esto que está en amarillo es exactamente igual a esto que está aquí en verde. N factorial sobre N menos R factorial por R factorial. N factorial, N menos R factorial por R factorial. Entonces todo esto de aquí no es otra cosa que el número de configuraciones asociado a la energía E. Así que aquí puedo escribir sin ningún problema esto. Número de configuraciones asociado a la energía E por R factorial, R menos S factorial por N menos R factorial dividido N menos R más S factorial. Bien, ahora veamos qué pasa si el S es mucho menor que el R. Veamos qué pasa con estos términos. Bien, desarrollemos estos términos para ver cómo aparecen. Tenemos que R factorial sobre R menos S factorial. Estas cosas las podemos escribir de la siguiente forma. R factor de R menos 1, R menos 2, así, pasando por un R menos S menos 1, por R menos S, por R menos S más 1, y así hasta llegar a 1. Y acá abajo vamos a tener estos términos de acá.
Los voy a copiar todos de inmediato. Y por lo tanto podemos factorizar esto con eso. Así que a partir de acá tenemos que r factorial, factor de r menos s factorial, es r por r menos 1 por r menos 2 por r menos s menos 1. Y esto es lo mismo que r menos 1, r menos 2, r menos s más 1. Ahora, si el r es grande y el s es pequeño, esta cosa la podemos aproximar como r elevado a s. Porque aquí hay un r multiplicado por sí mismo s veces. Recordemos que este es un polinomio en r de grado s, está multiplicado s veces por sí mismo. Aquí hay s términos. Entonces, si el r es muy grande, nos podemos quedar como buena aproximación como el término de grado más grande. Entonces aquí hemos aplicado la aproximación con s mucho menor que r. Veamos qué pasa con el otro término, con este de acá, el n-r factorial sobre n-r más s. Tenemos n-r factorial sobre n-r más s. Factorial también. Si desarrollamos esta expresión, vamos a obtener lo siguiente. Abajo nos va a quedar n más s menos r, n más s menos r menos 1, n más s menos r menos 2, y así hasta llegar a algún n más s menos r menos s menos 1 por n más s menos r menos s por n más s menos r menos s más 1, y así hasta llegar a 1. Acá arriba vamos a mantener el n menos r factorial. Voy a poner aquí la línea de división n menos r factorial. Si observamos esto que está aquí abajo, nos vamos a dar cuenta de que este s se va a matar con ese s. El resultado de esto es n-r. Si observamos acá, este s también se va a matar con ese s. Vamos a obtener n-r-1 y así, hasta llegar a 1. Así que todo esto que está acá es n-r factorial y por lo tanto se va a matar con eso de ahí. Así que desarrollando esta cosa vamos a llegar a lo siguiente. Esto nos va a dar n más s menos r. N menos s más menos r. Aquí está. N más... A ver, que parezca n. Así. N más s menos r menos 1. N más s menos r menos 2. Y así hasta llegar a n más s menos r menos s más 1. Toda esta cuestión dividiendo a 1. De aquí este s se va a matar con s. Así que llegamos a la expresión n más s menos r, n más s menos r menos 1, n más s menos r menos 2, y así hasta llegar a n menos r más 1. Todo esto dividiendo a 1. Ahora, siguiendo un argumento muy parecido al que seguimos acá, para aproximar esta expresión, ¿cierto? Para aproximar esto a r elevado a s, aquí vamos a tener algo similar con esto de acá. Si multiplicamos todas estas cosas, que en realidad son s en total, aquí tenemos s productos, esto será aproximadamente igual a 1 sobre n menos r elevado a s. Esto siguiendo el hecho de que el s es mucho menor que el r. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar esta expresión de acá. A ver, voy a copiar esto, pero le voy a quitar estas manchas de colores. Esto de aquí, que es igual a esto. Tenemos que se cumple esta relación. Esa relación me la voy a copiar. La voy a dejar aquí al lado. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos que esta relación, esta cosa de aquí, es aproximadamente igual a esto de acá. Voy a copiarme esto, voy a quitar esta mancha verde. Tenemos esto. También me lo voy a copiar y me lo voy a llevar. Lo voy a colocar junto con esta cosa que acabo de sacar. Y la otra relación que obtuve es sobre este término. Lo voy a copiar. Me lo voy a llevar por acá abajo. Aquí está. Esto de acá. Ya, tengo esas tres relaciones. Las voy a colocar todas juntas. Ya, entonces las coloco aquí todas juntas para poder relacionarlas. Entonces, ¿cómo se cumple esta cuestión? Y si el S es mucho menor que el R, implican estas dos cosas. Vamos a obtener que el número de configuraciones asociado a la energía E-epsilon va a ser aproximadamente igual al número de configuraciones asociado a la energía E. Por esto de acá, esto de aquí lo he aproximado con RS. Y esto de acá lo he aproximado con esto de acá. Así que queda N menos R elevado a S. Y ahí está demostrado. Era un poco difícil, sobre todo por las relaciones de estas dos expresiones. Estas que están acá. Pero una vez hecho eso, ya es cosa de multiplicar y queda listo. Bien, veamos ahora qué más falta por hacer. Vamos a retroceder por acá. Por aquí estamos. Entonces, esto de acá está listo. Esto está listo. Falta
la parte C. Por lo visto me quedé sin espacio hacia abajo en la pizarra, así que voy a tener que mover estas cosas a un lado. La vamos a correr por acá. Y le vamos a meter una raya aquí para que no se nos junten las cosas. Entonces ahí vamos a desarrollar la parte C. ¿Qué dice esta parte C? Dice, y como consecuencia de esto que acabamos de encontrar, el sistema tiene una temperatura que se puede obtener a partir de esta relación. ¿Cómo hacemos esa conexión? Vamos a ir aquí, la parte C, tenemos que se cumple esto. Esto ya lo demostramos, así que no hay problema, lo voy a copiar. Lo voy a llevar para allá. Como consecuencia de eso, se va a cumplir esto de acá y me lo voy a copiar. Entonces, lo que quiero demostrar es que a partir de esto se concluye esto. O sea, algo, una especie de implicancia. ¿Cómo demuestro eso? Vamos a hacer aquí demostración. Esta es la relación con respecto a la temperatura. T es la temperatura. Realmente cuando uno habla de la temperatura, habla de este factor KBT. K es la constante de Boltzmann, por si acaso. Constante de Boltzmann. ¿Cómo encontramos la relación entre esta cosa y esto de acá? Si vamos a videos anteriores y observamos algunas cuentas que hicimos sobre el ensamble canónico, nos vamos a dar cuenta de que el número de configuraciones asociado a un sistema con esta energía es menos epsilon, siendo epsilon una cantidad muy pequeñita. Esto es igual al número de configuraciones asociada a la energía E por exponencial de menos epsilon sobre KBT. Recordemos que esto está asociado al ensamble canónico. ¿Y cuál era el contexto del ensamble canónico? El contexto es el siguiente. Tienes una fuente muy grande. Esta es una fuente. Y aquí tienes un pequeño sistemita. Todo esto en conjunto tiene energía E. Por lo tanto, la fuente, bueno, si este tiene energía epsilon, este va a tener energía E menos epsilon. Y aquí es donde estamos calculando estas cosas. Ese es el contexto. Lo puedes revisar en los videos anteriores. Te voy a dejar el enlace por aquí para que vayas y lo revises en caso de que tengas dudas. Ahí pondré una tarjetita. Por ahora esto lo vamos a encoger y lo voy a dejar en una esquina porque si bien forma parte de la enunciado, no es lo central en este momento. Lo central viene... aquí estoy aproximado. Bueno, más que nada es una aproximación. El punto aquí es que tenemos esto y tenemos esto. Y estas dos cosas son la misma. Por lo tanto, de aquí podemos decir número de configuraciones, o sea, la energía E R elevado a S sobre N menos R elevado a S debería ser aproximadamente igual número de configuración hacia la energía E por exponencial de menos epsilon sobre KBT. Esto significa que podemos matar estas dos cosas que tenemos acá, fuera y fuera. De modo que a partir de esto tenemos que exponencial de menos epsilon sobre KBT, vamos a poner aquí aproximadamente igual a R elevado a S sobre N menos R elevado a S. Ahora, recordemos quién es este epsilon. Ese epsilon, si revisamos por acá, te vas a dar cuenta de lo siguiente, que es el delta S. Lo voy a pintar. Ahí está el epsilon, igual a delta S. Eso se extrae a partir de lo que se infiere del enunciado. Así que aquí podemos escribir, esto es equivalente a decir que exponencial de menos S delta sobre KBT es igual a R elevado a S sobre N menos R elevado a S. Ahora nosotros tenemos que despejar el 1 sobre KBT. Nos están pidiendo el 1 sobre KBT. ¿Cómo hacemos eso? Sencillo. Vamos y le aplicamos logaritmo natural a esta expresión. Tenemos menos S delta sobre KBT igual a logaritmo natural R elevado a S N menos R elevado a S. Esto es lo mismo que logaritmo natural R sobre N menos R, todo esto elevado a S. Luego, utilizando las propiedades del logaritmo, vamos a tener lo siguiente. Menos S delta sobre KBT, esta cuestión va a ser igual a S logaritmo natural R sobre N menos R, bajando ahí al frente. Se matan los S. Y a partir de esto tenemos que 1 sobre KBT es igual a menos 1 sobre delta logaritmo natural R elevado a N menos R. Ahora, este menos que tenemos acá al frente lo podemos meter dentro del logaritmo, como potencia. Así que tenemos 1 sobre KBT es igual a 1 sobre delta, logaritmo natural de R, N menos R, toda esta cosa elevado a menos 1. Y esto queda 1 sobre delta, logaritmo natural, N menos R sobre R. Juntamos esto de aquí con esto de acá y es lo que queríamos obtener. Vamos a comparar realmente si es lo que queríamos obtener. Voy a tomar esta expresión que está acá arriba y me la voy a llevar para allá abajo. Para comparar. Me queda esa mancha. La voy a colocar acá abajo para comparar. ¿Y son la misma? Son la misma. Es la misma. Entonces ahí está el desarrollo. Todo bien, todo bonito. Bien, veamos ahora lo que falta hacer de este ejercicio. El ejercicio está por acá arriba.
Esto dice, finalmente esboce un gráfico de KBT como función de R, tomando desde R igual a 0 hasta R igual a N. Tenemos que hacer un gráfico de esta cuestión. Entonces, antes de hacer un gráfico, primero tenemos que despejar KBT. Bien, entonces despejemos esta temperatura en función del R para esbozar el gráfico. De aquí tenemos que 1 sobre la temperatura es igual a la constante de Boltzmann sobre este delta, logaritmo natural de n menos r partido por r. Y esto es lo mismo que decir que la temperatura, y vamos a escribir aquí como función del r igual a delta sobre la constante de Boltzmann, todo esto por 1 sobre logaritmo natural n menos r partido por r. Bien, ¿qué es lo primero que se observa acá? Lo primero, esto de acá es una constante, así que no nos interesa tanto a la hora de esbozar el gráfico. Entonces, vamos a despejar el t. El t nos va a quedar de la siguiente forma. Tenemos que 1 sobre t es igual a la constante de Boltzmann sobre ese delta, logaritmo natural de n menos r sobre r. Esto de acá es equivalente a decir que la temperatura como función del r va a ser igual delta sobre la constante de Boltzmann por 1 sobre el logaritmo natural de n menos r partido por r. Ya, esto de acá ya nos revela información, porque si el r fuese igual a n medios, por ejemplo, esto va a implicar que el n menos r sobre r va a ser igual a n menos n medios sobre n medios. Esta cosa queda n medios sobre n medios y esta cuestión se matan y da 1. Esto implica que el logaritmo natural de esta cosa de n menos r sobre r va a ser igual al logaritmo natural de 1. Y esto, como sabemos, es 0. Así que cuando el r vale n medios, esta cosa da 0 y como hay una división por 0, esta cuestión explota y se va al infinito. Entonces, si quisiéramos hacer gráfico, tendríamos que tener un escenario más o menos así. Aquí está nuestro plano cartesiano. Vamos a poner 0 acá. Este de aquí sería el eje de la temperatura. Este de acá sería el eje de R. Pongamos el n medios acá. Y aquí colocamos n. Entonces, cuando el R vale n medios, nos encontramos con una asíntota. Así que aquí hay una asíntota. ¿Y qué pasará con los demás valores de R? Para revisar eso, voy a tomar esta ecuación y me la voy a llevar aquí cerca del gráfico para tener todo cerca. Para ver qué pasa con los demás valores del R, voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar un límite cuando el R tiende a 0 de la temperatura. Esta cosa va a ser límite cuando el R tiende a 0 delta partido por la constante de Boltzmann por 1 sobre el logaritmo natural n menos r sobre r. Esto lo podemos escribir un poco distinto, así. Límite R tiende a 0 de 1 sobre el logaritmo natural. Y esto lo voy a escribir como n sobre r menos 1. ¿Qué pasa cuando el R tiende a 0? Esta cosa de acá se va al infinito, ¿no? Todo esto se va al infinito. Por lo tanto, el logaritmo se va al infinito y todo esto va a dar a 0. Es decir, aquí cerca del 0, la cuestión pasa por acá. Bueno, el límite es el 0, lo vamos a marcar ahí. ¿Qué pasa cuando el R se acerca al n? Calculemos el límite cuando el R tiende a n de la temperatura. Esto nos va a quedar delta sobre la constante de Boltzmann, límite cuando el R tiende a n de 1 sobre logaritmo natural de n sobre r menos 1. Cuando el R es igual a n, esta cosa da 1, logaritmo de 1 menos 1, ¿cierto? Esto queda delta sobre constante de Boltzmann por 1 sobre logaritmo natural de 1 menos 1, el logaritmo natural de 0. Logaritmo natural de 0 es infinito, menos infinito en realidad, una cosa negativa. Y 1 sobre infinito te da 0, o sea, la cuestión también da por acá. Aparece por aquí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el límite que ocurre acá con respecto al que ocurre por acá? El que ocurre por acá se acerca desde los negativos. Es una cosa así. Y el que ocurre por acá es desde los positivos. Cuando la temperatura... Bueno, en realidad cuando el R se acerca al n medios, la temperatura se va a ir al infinito. Este se va a ir para aquí. Lo voy a dibujar más de cerca. Se va a ir más o menos hacia arriba, así. Y este se va a ir hacia abajo, así. Aquí te darás cuenta de que a pesar de que la energía es positiva siempre, te vas a encontrar, sin embargo, con temperaturas positivas por un lado y temperaturas negativas. Recuerda que el R está asociado al número de estados que tienen energía delta. Esta cosa está compuesto por n estados y son n en total. Y el número R se corresponde al número de estados que tienen energía delta. Tú los cuentas, cuántos de estos tienen delta, esos son R's. Y en principio la temperatura del sistema va a ir aumentando a medida que le vas aumentando la energía. Mientras más energía le pongas,
mayor será la temperatura, pero eso va a ser cierto hasta llegar al n medios. Cuando llegues al n medios, la temperatura va a llegar al infinito. Y si te pasas, la temperatura se va hacia el menos infinito. Bueno, lo que corresponde acá, ¿no es cierto? En n medios la cosa diverge. En n medios la temperatura diverge. Cuando te pasas, te vas hacia los negativos y el sistema tiene temperatura negativa. Lo interesante aquí es que el sistema con temperatura negativa tiene más energía que el sistema con temperatura positiva. Esta cosa que suena paradójico es válido solamente para sistemas finitos con energía discretizada. La forma intuitiva en que nosotros vemos la energía no es discreta, sino continua, y ahí las cosas funcionan de manera distinta. Pero en esta circunstancia nos vamos a encontrar con sistemas con temperaturas absolutas en negativo. Y los sistemas con temperaturas negativas son más energéticos que los que tienen temperatura positiva. Estas cosas se entienden con más detalle cuando se revisa el concepto de entropía. Acá, cerca del n medios, el sistema tiene el mayor número de configuraciones disponibles. Así te vas acercando por acá, le vas sumando energía, el sistema va adquiriendo mayor número de configuraciones disponibles en las que puede estar. Pero si te pasas del n medio, lo que ocurre es que el sistema ya se está llenando. Así que si le sigues agregando energía, empiezas a perder configuraciones disponibles y por lo tanto va a disminuir, por decirlo así, la entropía. Bien, pasemos ahora al siguiente ejercicio. Vamos por acá. ¿Dónde dejé el otro ejercicio? Ah, acá están. Ya lo pillé. El ejercicio 2 dice así: un fotón de luz visible con energía... Ahí sí, más grande la letra. Un fotón de luz visible con energía 2 electronvolt es absorbido por un cuerpo macroscópico que permanece a temperatura ambiente. ¿En qué factor cambia omega para el cuerpo macroscópico? Este es el número de configuraciones. Y B, considera un fotón emitido por una antena de radio en el rango FM, con una frecuencia de 100 MHz. En función de esto, repita los cálculos del inciso anterior, siendo ahora absorbido un fotón de la fuente FM. Para esto utilice la relación energía igual constante de Planck por la frecuencia. La constante de Planck está ahí. Bien, antes de hacer esta cosa, voy a mover el otro ejercicio que vamos a hacer después. Lo vamos a mover por aquí a un costado, para desarrollar estas cuentas. Ya, vamos a hacer la solución de este problema. Solución. Ya, veamos los datos. Tenemos aquí que se trata de un fotón de luz visible con energía de 2 electronvolt. Esta cosa es absorbido por un cuerpo macroscópico que permanece a temperatura ambiente. Entonces, tenemos aquí una energía, pongámosle energía igual a 2 electronvolt. Esta cosa tiene temperatura ambiente. Temperatura ambiente normalmente se considera alrededor de los 300 Kelvin, por simplicidad. Aquí puedes elegir, puedes decir, bueno, temperatura ambiente serán 20 grados Celsius o 18 grados Celsius. Esta cosa le sumas 273 y te quedarán 293 Kelvin, por ejemplo, ¿cierto? Y así. Pero mejor un número cerrado, 300, y quedamos listos. ¿Qué otra información necesitamos saber? En un video anterior, vimos la siguiente relación concerniente al ensamble canónico. Si teníamos un sistema que llamamos fuente y un pequeño sistemita acá, un sistemita, de acá con energía E y todo esto teniendo energía E en total, ¿cierto? Entonces la fuente tendrá energía E menos epsilon. Este epsilon es pequeñito y vimos que el número de configuraciones asociado a la energía E menos epsilon, esta cosa es igual al número de configuraciones asociado a la energía E por el factor de Boltzmann, o sea, esto sobre kBt. Esta cosa es la temperatura, esta es la constante de Boltzmann y esta de acá sería la energía del sistema. La única información que no tenemos de forma numérica acá y que es relevante es la constante de Boltzmann. El valor de esa constante lo puedes encontrar como 1, ese 1 parece un 2, 1,380 del 49, y esta cosa está en joules sobre Kelvin. Pero también lo puedes encontrar en electronvolt, 8,617,333,262 por 10 elevado a menos 5. Estos son electronvolt sobre Kelvin. Acá tengo un pequeño error, me olvidé poner la potencia. Esto es por 10 elevado a menos 23. Ahí sí, pequeño detalle. Ya. Nosotros vamos a utilizar esto de acá, porque está en electronvolt y es consistente con los datos que nos dan en el enunciado, la energía en electronvolt. Entonces, ¿qué dice la primera parte? Dice, ¿en qué factor cambia el número de configuraciones para un cuerpo macroscópico? O sea, el cuerpo que está aquí, al cual se le ha agregado 2 electronvolt de energía. Ahora lo que nosotros necesitamos hacer es calcular el siguiente cociente. Tenemos que calcular el número de configuraciones asociado a A más epsilon sobre el número de configuraciones asociado a la energía E. Ahora, ¿cómo calculamos esto de acá? Lo de arriba lo sacamos a partir de esta
fórmula. Fíjate que aquí aparece menos e y aquí también. Así que aquí arriba te va a quedar número de configuraciones a e exponencial de epsilon kbt. Esta cosa dividido por omega e. Estos dos se van a matar y te va a quedar exponencial de epsilon sobre kbt. Entonces aquí simplemente reemplazas el epsilon es igual a 2 electron volt. La constante de Boltzmann la tengo por acá. Ah, aquí está en rojo. Estoy buscando más arriba de lo que está. Vamos a poner 8,617 por 10 elevado a menos 5 electron volt y temperatura igual 300 Kelvin. Y reemplazamos esta cosa en la calculadora. Esta cuestión lo agregamos ahí dentro. Y haces esa cuenta, te va a dar un número del estilo de un des. Vamos a necesitar espacio para escribir esta cosa. Vamos a correr 9. Poner 979 428 052 196. Bueno, números enormes. Esta cuestión te da aproximadamente 4 por 10 elevado a 33. Tiene muchos dígitos. Ahí lo vamos a poner aproximado. Es un número enorme. Esa es la forma en que cambia el número de configuraciones al absorber un cuerpo a temperatura ambiente o un fotón de luz visible. Ya veamos ahora cómo sale la otra parte del ejercicio. Dice así: considera un fotón emitido por una antena de radio en el rango FM con una frecuencia de 100 MHz. En función de esto, repita los cálculos del inciso anterior, o sea, lo que hicimos en la parte A, donde ahora se absorbe un fotón de la fuente FM. Para esto utilice la relación energía igual constante de Planck por la frecuencia, y H, la constante de Planck, es 4,135.667.696 por 10 a la menos 15 electronvolt por segundo. Esa es la constante de Planck. Entonces hay que hacer estas mismas cuentas. Hacer aquí parte B. Parte B tenemos que calcular la variación, ¿no es cierto? Bueno, el cociente entre esto y esto otro. Nosotros sabemos que esto es exponencial de epsilon sobre kbt, pero el epsilon, la energía que le estamos agregando, va a ser igual a la constante de Planck por la frecuencia, donde las frecuencias son 10 MHz. Estos son 100 por 10 elevado a 6 Hz. Aquí también estamos a ver la constante de Planck y la constante de Boltzmann. Las voy a copiar acá abajo para tenerlas disponibles para hacer las cuentas. La constante de Boltzmann está aquí, 8,617 por 10 a la menos 5, 8,617 por 10 elevado a menos 5. Y la constante de Planck, 4,135 por 10 a la menos 15, 4,135 por 10 elevado a menos 15. Esto es electronvolt por segundo y esta cosa es electronvolt sobre Kelvin. ¿Estamos bien? Estamos bien. Entonces vamos a calcular la energía. Es simplemente multiplicar eso por eso, o sea, 4,135 por 10 elevado a menos 15 por, bien, aquí es 100, es 100 por 10 elevado a 6. Esta cosa va a quedar en electron volt, porque recordemos que Hertz es lo mismo que 1 sobre segundo. Entonces cuando multiplica los megahertz, que son 10 elevado a 6 Hz, por la constante de Planck, se van a matar los segundos y te va a quedar en electron volt. Esta cosa te da 4,135 por 10 elevado a menos 15 por 10 elevado a 6, 7, 8. Esta cosa es 4,135 por 10, 8, 5 y elevado a 7. Estas cosas son electron volt. Y aquí falta una cosa, esto es negativo, porque este es un menos 15. Hay que marcarlo bien o si no se pierde con los signos. Ya, ahí está la energía. Entonces, ahora tenemos que calcular este cociente. E más epsilon sobre omega e. Y nosotros ya sabemos que esto es exponencial de epsilon sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Así que si reemplazamos los valores, nos va a dar lo siguiente. Tenemos exponencial, abajo queda la constante de Boltzmann, que es 8,617 por 10 elevado a menos 5, por la temperatura, que es 300. Y toda esta cosa dividiendo a la energía. La cuestión me la copio. Voy a copiar solamente el número, porque las unidades se van a simplificar. Se simplifican todas. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que estos dos ceros los puedo transformar por 10 elevado a menos 2, a más 2. Elevado a 2, y separo todas las potencias de 10 a un costado para hacer estas cuentas más sencillas. Aquí queda exponencial de 4,135 dividido 3 por 8,617 por 10. Aquí pongo menos 7 más 5 menos 2. Menos 7 y menos 2 son menos 9. Con el 5 me dan menos 4. O sea, así queda más sencillo de tirar a la calculadora. 135 por 10 elevado a menos 4, y toda esta cuestión dividido 3 por 8,617. Todo eso lo voy a tirar a la calculadora para ver cuánto da, para una aproximación. Ahora, aquí al ojo vas a ver que en realidad esto es un número cercano a 0, así que esto debería dar aproximadamente 1, así calculando al ojo, pero quiero conocer una mejor aproximación. Y de acá sí 1. Esta cuestión es, la calculadora dice 1, 2, 3, 4 ceros, 1, 2, 3, 4 y 1599 y más dígitos, pero le colocamos 1. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que con la absorbiendo un fotón de frecuencia FM, ¿cierto?, de los 100 MHz de una antena de radio,
esta cuestión no casi ni cambia, no cambia casi nada, porque el ratio es 1. Lo divides y te da 1, es como dividir dos números iguales, así que no pasa casi nada. Quedamos aquí con este ejercicio. Ahí le ponemos el cuadrito a la victoria, ya está listo. Veamos ahora el último ejercicio. Este está por aquí arriba. Ahí está. Este dice así: encuentre la energía promedio para un sistema de n-estados donde cada estado puede tener energía 0, 1 epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon y así hasta n epsilon. Y también para un oscilador armónico donde su estado puede tener energía 0, 1 epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon y así hasta el infinito sin cota superior. Aquí la pregunta es ¿cómo calculamos la energía promedio? Y para calcular la energía promedio necesitamos calcular la probabilidad de que el sistema tenga cierta energía. Uno dice, la energía promedio es igual a la sumatoria de todas las energías por la probabilidad de tener esa energía. Así que necesitamos conocer esta probabilidad de tener cada una de esas energías posibles. ¿Cómo hacemos eso? Cada una de esas energías las podemos asociar a un microestado. Y nosotros ya hemos visto que la probabilidad de que algo tenga un cierto microestado R, por decirlo así, esto es igual al factor de Boltzmann menos la energía de ese microestado R sobre la constante de Boltzmann. Todo esto dividido la sumatoria de todas las energías. O sea, la sumatoria de todos los factores de Boltzmann para cada una de las energías. Sobre KBT. Esta cosa que está acá abajo es lo que nosotros llamamos función de partición. La función de partición. Esto es lo que nosotros representamos a través de la letra Z. Ahora, nosotros queremos determinar esta cosa de acá. Y es un poco complicado hacerlo directamente. Sin embargo, la función de partición tiene algunas propiedades que podemos aprovechar. Calculemos, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a tomar la función de partición como exponencial de menos beta y todas estas cosas las vamos a sumar. Recordemos que este beta es 1 sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Es una forma de simplificar esta cuestión. Y lo que vamos a hacer es calcular la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición para ver qué es lo que nos sale. Si calculamos la derivada de esta cosa a través de la regla de la cadena nos sale 1 sobre z por de z a de beta. Esto es 1 sobre z, la derivada de z nos queda así, de i exponencial de menos beta eso, i queda así. Recordemos que todo esto de acá es z, la función de partición. La derivada puede entrar dentro de la suma exponencial de menos beta e sub i. Luego, si derivamos, aquí nos va a quedar 1 sobre z, sumatoria sobre i. Nos queda la derivada del exponencial, la misma exponencial, por la derivada de lo de adentro, que nos va a dar menos e sub i. Tenemos eso. Ahora, esto lo podemos reacomodar. Esto nos va a dar sumatoria sobre i, este lo vamos a poner al frente, menos e sub i por exponencial de menos beta e i y toda esta cosa sobre z. El z puede entrar dentro de la suma porque no tiene índice, así que no hay problema. Ahora, recordemos qué es este término de acá. Ese término que es encerrado en el círculo es justamente esto de acá. Solamente reemplaza la energía e sub i. Esto de aquí es la probabilidad de que el sistema tenga energía e i. Así que todo esto nos va a dar igual a menos sumatoria de i eso, y por la probabilidad de tener esa energía. ¿Y qué es esta cosa? Es menos el promedio de la energía. ¿Y quién es ese menos promedio de la energía? Lo tenemos acá. Es la derivada del logaritmo natural de la función de partición con respecto a esta variable beta. Así que esto es equivalente a decir que el promedio de la energía lo podemos escribir como menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Y podemos utilizar esto para encontrar la energía promedio, que es más sencillo que hacer otro tipo de cuentas. Ahora veamos cómo podemos utilizar esto para resolver la parte A. La parte A dice un sistema con n estados, donde cada estado puede tener energías de 0 hasta n epsilon. Esa es la energía promedio que queremos calcular. Queremos calcular el promedio, la energía promedio de un sistema con n estados donde cada uno puede tener esas energías. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Voy a copiarme algunas cosas de aquí. A ver, voy a copiarme la parte A completa. Esto. Yo lo voy a llevar para abajo para tenerlo en mente a la hora de hacer los siguientes desarrollos. Ya, esta es la parte A. Queremos calcular la energía promedio. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la energía promedio? Necesitamos la función de partición. Entonces, ¿cómo será la función de partición? Esta cosa va a ser la sumatoria. ¿Cómo es en general la función de partición? Es una cosa de este estilo. Una sumatoria sobre todo i exponencial de menos e sub i sobre la constante de Boltzmann por la temperatura. Que es lo mismo que sumatoria sobre todo i. Aquí aparece esto reemplazado por beta menos beta e sub i. Esa es la función de partición. Ahora, ¿cómo asociamos las energías? Tenemos que E0 corresponderá con 0. E1 corresponde con epsilon. E2 con 2 epsilon y así hasta En
igual a n epsilon. Así que la función de partición en realidad la podemos escribir de esta forma. Z igual a sumatoria. Voy a elegir aquí un K. No, I. Va a ir desde 0 hasta n. Exponencial de menos beta. No, voy a escoger otra letra aquí porque puede provocar algunas confusiones. En vez de I, voy a elegir la letra K. K va a ir desde 0 hasta n. Entonces, n epsilon. Si pongo I, se confunde con el I de los imaginarios. A pesar de que no estamos haciendo cálculo complejo, puede pasar que alguien se confunda. Bien, queda así. Ahora, ¿cómo calculamos con esto? Esto lo podemos expresar de la siguiente forma. Como sumatoria, con K va desde 0 hasta n. Vamos a poner un corchete grande aquí. Exponencial de menos beta epsilon. Todo esto elevado a K, utilizando las propiedades de las potencias. Y esto que tenemos acá es una serie de potencias. Y de hecho, lo que está aquí dentro de esta serie de potencias, lo voy a pintar, esto que está en verde es menor que 1, pero es positivo. De hecho, la función exponencial nosotros sabemos que es de este estilo. Aquí está 1. Si le pongo algo negativo, me va a dar un número entre 0 y 1, siempre. Ahora, ¿qué sabemos de las series de potencias? Sabemos que si sumamos, ponemos desde K igual a 0 hasta n, x elevado a n. ¿Cómo podemos calcular esto? Supongamos que esto se llama Sn. Esto es lo mismo que 0, 1. Esto es 1 más x cuadrado más y así hasta x a la n. A partir de eso yo puedo calcular x por Sn. Y esto va a ser igual x más x al cuadrado más x al cubo. Y así hasta x a la n más 1. Si calculo la diferencia, es decir, hago Sn menos x Sn, lo que va a pasar es que este va a matar a S, este va a matar al cuadrado, el cubo al cubo que vaya por acá, el n al n que está acá. Entonces me va a quedar 1 menos x a la n más 1. Pero esto que está aquí es lo mismo que 1 menos x por Sn. 1 menos x elevado a n más 1. Y esto lo puedo pasar dividiendo. O sea, tengo que Sn es igual a 1 menos x elevado a n más 1 dividido 1 menos x. Y puedo utilizar este resultado para trabajar esta serie que está acá. Ahora, el hecho de que el x esté entre 0 y 1 hace que esta serie converja si yo calculo el límite. O sea, si n tiende a infinito, esto va a implicar que el Sn va a tender a 1 sobre 1 menos x. Esa es la ventaja que tiene de que lo que esté dentro de la suma sea entre 0 y 1. Porque el x elevado a n más 1, cuando el n tiende a infinito, si el x está entre 0 y 1, va a tender a 0. Entonces va a dar ese resultado. Esa es la ventaja. Pero nosotros nos vamos a quedar con este resultado que voy a pintar aquí. Vamos a aplicar eso. Lo aplicamos a esto de acá. Y lo que vamos a obtener es 1 menos exponencial de menos beta por epsilon elevado a n más 1. Toda esta cosa dividido 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Eso de ahí es la función de partición para el sistema con estas características. Que tiene energía 0, epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon, así hasta n epsilon. Lo vamos a escribir acá abajo. Este desarrollo que he hecho para la serie de potencia, si bien nos ha ayudado un poco a entender lo que las cuentas matemáticas, no son el protagonista de este ejercicio, así que lo voy a encoger. Espera. Estas cosas las voy a encoger y las voy a dejar en una esquinita por ahí. Un poco más grande para que sea pequeño pero no invisible. Ya, ahí está. Entonces, a partir de esto tenemos que la función de partición z es igual a esta cosa que acabo de sacar allá. Lo voy a copiar y lo dejo acá. Ahora, como ya hemos visto, la energía promedio es igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Así que simplemente tenemos que calcular la derivada de esa cosa. Tenemos menos la derivada con respecto a beta del logaritmo natural de la función de partición. Esto que está acá. Y ahora simplemente derivamos. Pero antes de derivar vamos a primero aplicar la propiedad del logaritmo para que esto sea más sencillo. Aquí tenemos menos la derivada con respecto a beta de logaritmo natural de 1 menos exponencial de menos beta epsilon n más 1 menos logaritmo natural de 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Así queda más sencillo que derivar directamente desde ahí. Si derivamos esto nos va a quedar menos, la derivada del logaritmo es 1 sobre lo que tenga dentro. Así que queda 1 menos exponencial menos beta epsilon por n más 1. Toda esta cosa está dividiendo a 1 multiplicado por la derivada de lo que está aquí adentro. La derivada de lo que está ahí dentro es menos exponencial de menos beta epsilon por n más 1 por la derivada de lo que está dentro del exponencial, que va a ser menos epsilon por n más 1. Menos epsilon por n más 1. Queda así. Menos. Ahora tenemos que derivar el otro logaritmo. 1 sobre lo que tenga adentro, exponencial de menos beta epsilon por la derivada de lo de adentro. Menos exponencial de menos beta epsilon por la derivada de lo que está dentro del exponencial, que es menos epsilon.
epsilon. Ahí está el cálculo de la derivada. Ahora tenemos que simplificar esta cuestión lo que más se pueda. Menos, paréntesis grande, menos con menos se va a hacer un más. Vamos a tener epsilon n más 1 exponencial de menos beta epsilon n más 1. Toda esta cosa siendo dividido por 1 menos exponencial de menos beta epsilon n más 1. Menos esto que está en el otro extremo, menos con menos va a quedar menos igualmente, así que mantener el menos, solamente van a desaparecer estos de acá. Va a quedar epsilon exponencial de menos beta epsilon, toda esta cosa siendo dividido por 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Queda una cosa más o menos así. Ahora vamos a meter este menos que está acá, lo vamos a meter dentro y lo único que va a producir es que se van a cambiar de orden. Este va a aparecer acá al frente y este se va a ir para allá atrás. Y aquí va a aparecer un menos. Y esto lo podemos simplificar un poco más pasando estas cosas que está acá arriba multiplicando, dividiendo ahí abajo. Y lo mismo acá. Esto que está arriba multiplicando lo podemos pasar para abajo yendo. Nos quedaría epsilon 1 menos exponencial de menos beta epsilon y toda esta cosa dividido por exponencial de menos beta epsilon. Menos epsilon por n más 1 ya dividido por 1 menos exponencial de menos beta epsilon n más 1. Todo esto dividido exponencial de menos beta epsilon n más 1. Si hacemos esto, esta cosa se va a simplificar con esto de aquí y va a quedar de esta forma. Epsilon sobre exponencial de beta epsilon menos 1 menos epsilon factor de n más 1 dividido exponencial, aquí queda de beta epsilon n más 1 menos 1. Y ahí tenemos un cálculo más sencillo para la energía promedio. Ahí tenemos la energía promedio de este sistema que hemos descrito. Ahí está. ¿Qué pasará entonces con el otro ejercicio? Con la parte B, el que está dando vueltas acá. La parte B dice un oscilador armónico donde su estado puede tener energías de 0 epsilon, 2 epsilon, 3 epsilon, 4 epsilon y así hasta el infinito 50 superior. O sea, lo mismo que el anterior, solamente que sin límite. El desarrollo va a ser exactamente el mismo, solo que va a aparecer una pequeña diferencia. Esa diferencia la encontraremos en una cosa que yo dejé tirada por ahí, esta cosa que está acá. Acerquémonos a ver qué dice. Como la cosa va a tender sin límite, tiene sentido calcular el límite cuando el n tiende a infinito y por lo tanto la cosa, esta serie de potencias va a converger a esto, 1 sobre 1 menos x. Eso mismo lo podemos aplicar acá. Hacemos el límite cuando el n tiende a infinito. Así que esto de acá va a tender a 0 y se va a quedar solamente con lo que está aquí debajo. Veamos cómo sale. Entonces nuestra función de partición, en lugar de ser esto de acá, va a ser el límite. Vamos a poner aquí la parte B, la voy a poner aquí mismo. A la parte B, la función de partición, en vez de ser esto, va a ser 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Por lo tanto, la energía promedio va a ser igual a menos la derivada con respecto a beta del logaritmo de esta función de partición. Si derivamos esta cosa, bueno, aquí tenemos menos derivada con respecto a beta, ¿de qué cosa? Del logaritmo natural de 1 sobre 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Esta cuestión es exactamente lo mismo que menos derivada con respecto a beta de menos logaritmo natural de 1 menos exponencial de menos beta epsilon. El menos con el menos se van a matar, me queda derivada con respecto a beta del logaritmo natural de 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Calculo esta derivada y me va a quedar 1 sobre lo que está dentro, 1 menos exponencial de menos beta epsilon, por la derivada de lo que está ahí dentro. Es decir, la derivada de esto que es menos exponencial de menos beta epsilon, por la derivada que está dentro de la exponencial que es menos epsilon. Y acá esto se transforma en lo siguiente. El menos con el menos se te hace más, así que te queda epsilon exponencial de menos beta epsilon dividido 1 menos exponencial de menos beta epsilon. Queda así. Ahora, esta cosa, le hacemos el mismo truco que al caso anterior, nos va a quedar de la siguiente forma. Nos queda epsilon, esto que está acá multiplicando lo podemos pasar abajo dividiendo. Y queda exponencial de menos beta epsilon. Y esta cosa queda epsilon sobre exponencial de beta epsilon. Fíjate, aquí la potencia pasa sumando. Menos 1. Eso de ahí va a ser la energía promedio del oscilador armónico. Esa es la solución para el caso B. ¿Son parecidas? Sí, son ligeramente parecidas. Ahora tiene esta componente de acá. De hecho, puedes calcularla directamente desde acá también. Tomas el límite de esta cosa cuando el n tiende a infinito. Esta cuestión va a tender a 0 y te vas a quedar con esto de acá. Te quedaría solamente con eso de ahí, que corresponde con lo mismo que hemos calculado acá. Y ahí salió todo bonito, todo feliz. Le daríamos hasta aquí por ahora. Adiós.